Palabra el diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. La verdad que ya no sé si nos estamos escuchando a esta altura, pero bueno, por eso voy a tratar de ser absolutísimamente breve. Mucho ya se dijo y los que no lo dijimos acá lo hemos dicho en distintas instancias institucionales de esta Cámara, Comisión de Presupuesto, parlamentaria, etcétera, respecto de algunos detalles de lo que tratamos hoy como mensaje de ley de presupuesto. Se mezcló mucho el debate, Fondo Monetario, leyes nacionales que se aplican o no se aplican, qué sé yo. Creo que en la provincia también tenemos leyes que no se aplican y en el fondo tenemos que preguntarnos hasta qué punto esas leyes son el problema y no el problema del Estado que nos las aplica, y hasta qué nivel sacamos leyes a veces como si fuera una maquinita de imprimir papeles y en el fondo pasa lo mismo con la moneda, ¿no? Que va perdiendo valor porque no por el hecho de imprimir mucha nosotros vamos a ser más ricos. El diputado Olivera, que se retiró un segundo, planteaba al principio, en definitiva, el presupuesto exhibía una serie de cifras, de indicadores, pero que no teníamos que guiarnos por el determinismo de los números. Yo creo que ninguno de los números que están plasmados en este presupuesto tienen asidero concreto y cuando lo veamos en el ejecutado vamos a decir que eran los números que estaban. No jueguen a la quiniela ninguno de los números del presupuesto porque todos son dibujos. ¿Y eso significa que el presupuesto es un dibujo? En parte sí, tiene que ver con un proceso inflacionario que tiene la Argentina, un deterioro de la moneda, el poder adquisitivo que va impactando obviamente en la recaudación, en las finanzas públicas y hace que sea tremendamente dificultoso prever los recursos que el Estado va a recibir y va a percibir. Y también torna dificultoso el control de los mismos. Se achica la transparencia a la par de que el presupuesto se va dibujando y va perdiendo seriedad o va perdiendo realismo. Se agranda la discrecionalidad, varias de acá los mencionaron. Y lamentablemente este presupuesto tiene esa característica, una inflación pautada del 33% para un presupuesto que crece un 60 y pico. Una pauta salarial que se le ofrece en paritaria a los trabajadores públicos del 41, que si uno tomara la inflación prevista del 33, estaríamos hasta un verdadero salariazo. Sin embargo, si uno toma la inflación real, la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador público va, como se dijo recién creo que fue Popi Blanco, en caída libre. Ahora, ¿y por qué entonces acompañamos un presupuesto que tiene estas características? Porque en definitiva corresponde al Poder Ejecutivo formular la política tributaria y el programa de gobierno. Y es en parte un programa de gobierno, nada más. Y no seamos excesivamente pretenciosos, porque como programa de gobierno es bastante flojo. Pero para un gobierno que no cree en los planes, que no cree en la planificación, que no cree en los programas, por lo menos no los comunica, no los conocemos, bienvenido que algo parecido a un plan haya. Y eso es esta ley de presupuesto, este mensaje. Establece prioridades donde el Estado provincial pretende adjudicar o asignar recursos. No mucho más que eso. Pero sí preocupa que tenga una característica que es lo que se planteó acá, la subejecución presupuestaria de los gastos de capital en la mayoría de los ministerios durante los ejercicios pasados, porque eso genera mayor masa de recursos de libre disponibilidad o discrecionalidad para el Ejecutivo, y el subcálculo de recursos. Si nosotros tomamos un presupuesto de cerca de 500 y pico de mil millones de pesos en 2021, era lo presupuestado, y decimos que la provincia de Santa Fe recibió por encima de eso casi 60.000 millones de pesos, si hacemos ese mismo cálculo para este año, estamos alrededor del 11-12% de los recursos totales del presupuesto, la provincia de Santa Fe va a recibir en este año de lo que hoy estamos aprobando 100.000 millones de pesos más. ¿Y a qué los va a asignar? Bueno, esa fue parte de la discusión por la cual no terminamos votando el presupuesto en diciembre. Decir que si el Estado provincial va a recaudar tanto de más, ¿a qué los va a asignar si en el presupuesto no está? Y se lo limita en el artículo 33.
y se logró que hubiera una recomposición de los fondos que se destinan a Rosario y Santa Fe, con parte de esos recursos. Una poca parte sí, la otra irá a pauta salarial, a los convenios de salud y algunas otras cuestiones que se plantean en ese artículo. Y creo que eso es saludable, no es lo mejor. Lo mejor sería que nosotros tratemos un presupuesto que se acerque al ejecutado, cuando veamos el análisis después del ejercicio. Sin embargo, eso sabemos que no va a suceder. Yo no me desespero por la deuda que tiene la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene una deuda sostenible y razonable en función de la comparación con el resto de los distritos. Podemos afrontar nuestros compromisos sin necesidad de una reestructuración. No hemos defolteado nunca nuestra deuda. Está en el 5% de los recursos de este año los que tenemos que pagar en el ejercicio 2022 y en el 20% del total de nuestros recursos, el total de nuestra deuda. Entonces no es una cuestión exagerada y en eso creo que no. La verdad que también se dijo acá, se va reduciendo gradualmente los montos que se destinan o los recursos que se destinan a bienes de capital. Eso no está bien. Nosotros hemos tenido una política tributaria de no incremento de la carga fiscal y aún así la nación ha ido creciendo en los recursos, en el porcentual de recursos, del total de recursos públicos de Santa Fe. Tiene que ver con que el Gobierno Nacional sí ha incrementado los impuestos. Entonces la autonomía fiscal que fue programada en algún momento en las gestiones de Wiener o de Bonfatti o de Miguel Lifchi fue perdiendo capacidad a la hora de mantener nuestra política tributaria, lo cual está bien, yo considero que está bien. Yo no soy de los que creo que aumentar el impuesto porque sí es saludable y soy de los que creo que no hay que aumentar el impuesto al sector productivo, que es el que genera riqueza, por una discusión que nos excede hoy. Lo cierto es que el Gobierno Nacional siguió incrementando y por eso se incrementan los recursos que son de origen federal. El proceso de diálogo con el Poder Ejecutivo, obviamente, como todos los que hemos tenido desde el gobierno de Perotti, han sido conflictivos, difíciles, traumáticos, por decirlo. Saludo la voluntad del ministro de Gestión, Marcos Cora, siempre estuvo, y del propio Urruti, siempre predispuestos a buscar un entendimiento con la legislatura. No tuvimos quizá esa belicosidad en las declaraciones, algunas sí, pero no a los niveles del debate público que tuvimos en ocasión de la ley de conectividad o la ley de necesidad pública. No ayuda en nada eso, no ayuda en nada, no es una pulseada institucional. Yo tampoco desmerezco la responsabilidad institucional como rol o como valor, y mucho menos la del diálogo. No creo que sean sinónimos de cobardía. Son valores que uno jerarquiza a la hora de la acción pública o de la acción política. Yo reconozco que siempre vamos a hacer del diálogo una característica de nuestra tarea legislativa o parlamentaria, aunque a veces el Ejecutivo sea muy difícil de tener una interlocución, una articulación con ellos, ¿no? Creo que en eso no es tarea sencilla, no es tarea sencilla. Se arribó a un consenso, implica que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa reclamos o ha intentado o ha dado una respuesta, o por lo menos intenta darla a reclamos que de la oposición se venían planteando. Ya se dijo acá, plan incluir, fondos Rosario y Santa Fe, deuda de municipio, etcétera. Nunca llegamos a un nivel de satisfacción. Se nota y es evidente que el Ejecutivo de la provincia ha tenido una parcialidad en las transferencias a municipios de comuna en este año electoral del 2021. No cabe ninguna duda de eso. Eso ha generado una tremenda deuda o atraso en las transferencias a municipios que no son del signo del partido de gobierno. Obviamente que es también nuestra tarea no relacionarlo a esto con aprobarlo o no el presupuesto al gobierno, pero sí por lo menos para intentar en los pocos ámbitos que existen de sentarnos con funcionarios del Poder Ejecutivo, reclamar estas cuestiones como jerárquicas a la hora de exigir o peticionar o solicitar una respuesta política al Ejecutivo de la provincia. Entiendo que es un paso, no es la panacea. El presupuesto, como decía antes, no expresa más que
algún esbozo de lo que entiende el gobierno tiene que jerarquizar como áreas. Aspiramos a que sea, como el propio ministro de Economía lo ha planteado en su rol de funcionario de organismos como el CIPEC, apostando a la transparencia de las finanzas públicas y de los acceso a la información de los gobiernos provinciales, que el ejecutado esté en tiempo más accesible para aquellos que los quieran consultar, en formatos más amigables. Acá tienen que tener una impresora prácticamente de chorro de tinta, esa que venían con anillo, para imprimirla y después escanearla y después volver a pasarla por un celular. Hay que ser realmente un mago para poder editar los archivos con el que la provincia te entrega la ejecución presupuestaria. Y eso también atenta con la transparencia de la información. Si uno no la puede maniobrar, no la puede comparar, no la puede editar, es muy difícil trabajar sobre la misma. Así que estos también son reclamos históricos, lo ha hecho hace poco el Foro Regional Rosario, la Fundación Apertura, entre otras entidades que hacen al seguimiento de la cuestión presupuestaria. No extenderme mucho más, simplemente creo que no es el primer paso, lo hemos dicho cuando se sancionó la Ley de Necesidad Pública, entendíamos que en aquel momento se iniciaba una instancia diferente del Ejecutivo con la legislatura, lo mismo con la Ley de Conectividad, así que no me atrevería a dar un pronóstico de que esto va a ser así. Sí puedo decir que los libros del polaco que mencionó Olivera después que lo dijo se agotaron en la librería al instante, así que, pero bueno, alguno tenía que salir ganando acá. Simplemente eso, por estos motivos acompañamos el mensaje del Ejecutivo del presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Gracias, presidente.